Mazuela, presente en todo el Valle de la Aconcagua. Ayúdanos a que te ocupes de lo más importante, tu familia. Nosotros nos encargamos del resto. www.funerariamazuela.cl. Funeraria Mazuela. Muy buenos días, acá estamos en un nuevo programa de Salud al Día Rinconada, el espacio de salud de nuestros spam. Y después de mucho tiempo estoy aquí frente al micrófono. Ya se me había olvidado cómo era todo, pero sí es bueno encontrarse con alguien conocido como Don Pepe Montalva, a quien lo saludo y hablar ahí de Trasandino. Después vamos a mencionar algo. Ahí se ríe, ¿no, don Pepito? Pero un gusto nuevamente estar aquí y llevar la información importante a nuestra querida comunidad de Rinconada de los Andes. Y el día de hoy no estoy solo, no está el regalón, don Cristian Bruno, sino que se encuentra con su periodo de feriado legal, así que va a estar ausente este par de semanitas, pero va a estar yo acompañado de siempre algún invitado muy importante, como el día de hoy, que nos acompaña nuestra enfermera Paulina Olivares. Muchas gracias. Pauli? Bien. Saludos a sus fans ahora que salimos en vivo. Hola, hola. ¿Cómo ha cambiado todo? Desde antes que estábamos ahí encerrados, ahora ya estamos vía streaming y todo. Claro. ¿Qué tal, Pauli? ¿La veo Bien. aquí? ¿No la veo en el spam? Claro. Andamos por todos lados. Casi nunca nos topamos nosotros. Sí. Quizás al marcar. Exactamente, pero es que ha sido duro este tiempo. Bastante. Bastante duro, desde que partió el tema de 2020. Llevamos 2 años. 2 años. Este va a ser el tercer año ya de tercer pandemia. año, exactamente. Entonces han cambiado también mucho los conceptos. Eso mismo conversábamos antes de salir al aire. Desde que partimos en el 2020 teníamos una pauta que la manejamos muy bien en ese tiempo. Después nos han cambiado los conceptos y todo, que las licencias médicas. Sí, el que otro los día tiempos. venía pensando en eso, en cómo han cambiado las cosas para nosotros también. Que hemos tenido que reconvertir lo que creíamos muchas veces y acostumbrarnos a las nuevas normativas ministeriales también. Y que van cambiando cada ciertos meses a nosotros. Así, imagínense si nosotros nos tendemos a confundir. Y a descolocar. La población también va a quedarse a veces con ideas que ya no son tan así. Exacto. Y algunas medidas también de un mal manejo a nivel ministerial en cuanto a la información de la comunicación de riesgo. En realidad como que se le ha bajado un poco el perfil al tema de Omicron, pero en realidad no es tanto como parece. El día en la mañana escuchaba ahí al colegio médico en una entrevista y claro, pues se le trató de bajar un poco el perfil a que ahora es como un resfrío y todo, pero los casos se han disparado, han aumentado, estamos cerca de los 40.000 testeos positivos diarios, lo cual implica de que aunque sean más leves, igual va a tochar las urgencias, igual va a tochar la toma de muestras. Sobre todo lo que más se ha visto colapsado es la atención primaria. Exactamente. Precisamente por la cantidad de exámenes que se toman diariamente. Y las consultas médicas que también se solicitan. También todo ha aumentado, además que ahora los exámenes se le pide el test de antígeno, el test de PCR y de ahí se va a pasar con el médico según como responda. Ahí vamos a estar revisando un poquito cómo ha variado esta historia de la pauta, pero Paulina nos viene hoy día a acompañar y a hablar sobre qué es la campaña de vacunación. Exactamente. Y que se está desarrollando en Torino. Torino. Estamos en la sede de Torino, en la cancha de Torino, al lado de la piscina municipal, para quienes no conocen muy bien dónde está la cancha, pero estamos justo al lado de la piscina municipal. Claro, es importante, ¿sabes? Que yo he escuchado muchas personas que, a pesar de que son de acá, no saben dónde está el Club Torino, Sí, y ahí también me ha llamado la atención. Pero ya dando la indicación que está al lado de la piscina municipal, se orientan. Claro, si alguien lo está escuchando, ahí entrando por la vía Los Jardines, la rotonda a mano izquierda. Exactamente. Ahí voy a llegar directo a la sede. Directamente. ¿Y el horario del vacunatorio está funcionando? El horario es de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, los de lunes a jueves, y los días viernes de las 9 a las 3 de la tarde con horario continuado. Solamente el día viernes de horario continuado. No, todos los días es de horario continuado, solamente que el viernes se cierra antes a las 3 de la tarde. Ya. Bueno, uno va ahí enterándose de eso, me enteré por la prensa. Claro. Que se iniciaba la cuarta dosis. Sí, la cuarta dosis
de todas maneras comenzó ya por lo menos hace un mes, ¿será? Que empezaron con inmunocomprometidos, con funcionarios de salud. La semana pasada comenzó para el público mayor de 55 años. Así que estamos desde la semana pasada como administrando a público en general mayor de 55 años. Pero hay que tener un gran ojo. Ya. Que como todo el programa, todo el proceso de vacunación ha sido con calendarios. Entonces no quiere decir que todos los mayores de 55 años tienen que ir el día, ya. Claro. No, tienen que ir de acuerdo a calendario. De hecho, esta semana estamos vacunando a todos los mayores de 55 años que su primera dosis de refuerzo fue hasta el 29 de agosto. Hasta el 29 de agosto. La primera dosis de refuerzo. La primera dosis, que vendría siendo para casi la mayoría tercera dosis, o para los que recibieron CanSino, su tercera dosis. Ya, vamos a ir repitiendo la información porque a veces es mucha información. Sí, es mucho. Es muy enredado y la gente se tiende a confundir, pero Y para es que no se normal. los desordene, el tema, entonces, hoy día partiría la gente de 55 años que hasta Hacia el arriba 29 de agosto recibió su última dosis recibió su última dosis. de refuerzo. Y que en ese tiempo puede haber sido la tercera dosis. Exacto, exactamente. Ahí el llamado también que se le hace a la comunidad es que ayuden a sus adultos mayores a revisar sus carnets de vacunación. Ya para que no se tengan que pegar un doble pique, porque nos ha llegado muchas personas que llegan a consultar si es que les corresponde, porque le dijeron que tenían que ir, pero no les toca todavía. Claro, porque generalmente uno ve o escucha en la radio, en la televisión, le dicen parte de la campaña de vacunación. Y es como un llamado general. Claro, y nos dicen, no, pero la letra chica es que es con calendario. No podemos vacunar a todos inmediatamente, sino que tiene que ser de acuerdo a las fechas. ¿Dónde lo puedo revisar yo mis fechas de vacunación? ¿En el carnecito? Miren, sale la que me corresponde? Están siempre en las páginas ministeriales. ¿Ya? ¿Usted dice del carnet? Cuando a mí me tocó, cuando yo me vacuné. Sí, si ustedes revisan sus carnets amarillos, que son las que entregamos por las terceras dosis, sale la fecha que nosotros administramos esa vacuna. Ya. Entonces ahí ya ustedes tienen el respaldo. Si por ese motivo se les perdió el carnet, también están en sus pases de movilidad. Exactamente. Y ese pase de movilidad lo saco de la página del mevacuno.gov.cl. Ahora, si ustedes quieren revisar los calendarios de vacunación, nosotros también los subimos siempre a las páginas, ya sea de la municipalidad o del CESFAM, y también está en las páginas ministeriales. Ya. Esa es la información que a nivel ministerial es la misma que debe replicarse acá. Exacto, es la misma. O sea, si yo veo en una página que no es de aquí, de la zona, y veo que le corresponde la vacuna a mayores de 55 desde el 29 de agosto en adelante. Es lo mismo para todos. Ya. Lo que sí es que la semana pasada, además de entregarlos como los calendarios semanal, porque lo entregan semanalmente, los de cuarta dosis se entregaron todos los calendarios de aquí a marzo. Entonces ya nosotros tenemos claridad a qué grupo le toca, en qué fecha, para dar una respuesta más concreta. Ahora, lo que sí es una respuesta muy clara para que todos tengan claridad en cuándo les va a corresponder, porque a veces uno está medio perdido, cuánto es el periodo que tendría que haber de diferencia desde la tercera a la cuarta dosis. Son 6 meses, exactamente 6 meses entre la tercera y la cuarta dosis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si no está todavía el calendario y ustedes se vacunaron el 13 de noviembre, por ejemplo, se vacunó su tercera dosis el 13 de noviembre, ustedes calculan 6 meses. Exacto, 6 meses y ustedes más o menos van a saber cuándo va a ser la dosis de refuerzo. Y es importante esa información porque también lo he escuchado de que mucha gente ha ido y me dijeron que tenía que esperar 6 meses. Entonces después hay que esperar el transcurso de 6 meses. Exacto. Esto es solamente la vacuna de la cuarta dosis, esta información. Sí.
pero hay otros grupos que se están vacunando. Sí, está para las personas que no se habían vacunado anteriormente y es que están recién con sus primeras, segundas y dosis. Esperemos que sean los menos. No son tan los menos, don Marco, para su sorpresa. No, nosotros no hemos sorprendido con la cantidad de personas que no tenían ninguna vacuna hasta ahora. No puede ser. Recién están iniciando su esquema, pueden ir, no hay problema. No hay problema con que vayan, pero tienen que ir. Es el llamado a la responsabilidad también de la comunidad, entendiendo que los contagios son cada vez más masivos. La vacuna, si bien te da una protección, no es para que uno no se enferme. Uno se puede llegar a enfermar, pero la vacuna lo que hace es evitar la probabilidad de que a ti te hospitalicen, de que tú caigas grave con la enfermedad. Pero si tú no estás vacunado, la probabilidad de que te dé COVID más grave y que requiera hospitalización es mucho más alta. Más si eres de algún grupo de riesgo, enfermedades crónicas, adultos mayor. Entonces el llamado a la comunidad es que sea responsable en vista de que esto cada vez es peor. La única posibilidad o herramienta que tenemos de resguardo en estos momentos son las vacunas. Y claro, y a veces no es tan solo pensar en lo individual, sino que pensar en lo colectivo. En lo colectivo, exactamente. Uno siempre tiene algún familiar, adulto mayor, crónico, y que si uno no se cuida, puede exponer al otro. Entonces también es un llamado a la solidaridad. Si alguno de nuestros queridos oyentes... una pregunta, es que me quedo dando vuelta un punto, perdón por interrumpir. Por favor. No, es que resulta más fácil, así como dice la señorita enfermera, uno que cuente los 6 meses para que no se estén pegando el pique siempre. Exacto. Y que mucho, mira, me están preguntando, entonces sale más fácil, me dice, contar los 6 meses desde la última vacuna y ahí voy después de esos 6 meses. Exactamente. Para no estar yendo, viniendo y... Son 6 meses justo. Importante, muy sí. Importante. Eso es para todos los... Para todos. Para todos los que tienen riesgo, como dijo usted, algo así. Sí, es para todos, en general. 6 meses. 6 meses. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Te interrumpa, siempre ahí ad hoc con el comentario. Lo que le iba a preguntar es sobre alguien que nos está escuchando y que recién ahora se va a convencer porque la escucharon ustedes decir, la señorita Pauli me convenció y me voy a ir a vacunar. ¿Voy nomás? ¿O tengo que respetar cierto horario? Lo único que sí se solicita es que se acerque. No, el horario que yo te dije era de las 9 a las 4, para todos, independiente por la dosis que vaya. De las 9 a las 3 los viernes. Exacto. Lo que sí es que sí se tienen que acercar con su carnet de identidad. Ya nosotros siempre solicitamos algún comprobante de identidad. A veces las personas se molestan, pero es para que entiendan que es un proceso que nosotros necesitamos corroborar los antecedentes para que no hayan errores en el proceso de la vacunación. Exactamente, y eso es porque la gente se queda solamente con la vacuna, ¿cierto? Que es lo que voy, pero eso implica un montón de trabajo. Un registro, exactamente. Sí, un montón de trabajo administrativo, sobre todo de las personas que están a cargo del vacunatorio. En este caso usted, más su grupo que trabaja con usted, pero claro, yo voy y quiero que me vacunen al tiro. Claro, no es llegar y pinchar. No, eso implica que hay un montón de llevar la cuenta, de ver cuál es el folio de las vacunas y cuál corresponde, si es que en el caso de que llegase a pasar algo con la vacuna se tiene que ver con qué vacuna exactamente. Cuántas personas. Está muy bien informado, Marco. Llevamos 2 años, sí, Pauli. algo teníamos que estudiar en este tiempo. Pero todo eso implica un montón de trabajo administrativo. No tan solo que la persona esté ahí y diga, vaya, no está haciendo nada. No, porque lo más probable es que tenga que llevar un registro, que es un registro largo. ¿Ya? De ahí vamos a entrar a los números locales de cuánta gente se va a vacunar, pero es un registro que se manda y si no me equivoco, de acuerdo a eso también son las dosis que me van a llegar para después tener para vacunar. En general nosotros vamos pidiendo de acuerdo a cuando se nos van acabando. La Seremi nos da un stock más o menos semanal, por así decirlo. Claro. Si se me acaban antes, voy a buscar antes. Claro. Entonces, claro, por eso todo ese trabajo administrativo la gente realmente no lo ve, sino que se quedan con que la persona me vacunó y que hay una fila que está esperando. Bueno, ahora lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar también a respetar los espacios, exacto, a respetar los aforos, ¿ya? Y muchas veces nos va a tocar a todos esperar un rato, ¿cierto?, afuera, pero es lo que tenemos que hacer.
Más que yo quiera llegar Sí. y llegar con el brazo así de la casa de que me levanté, no, espera un poquito. El equipo que trabaja conmigo en vacunas ya cumplimos ya el año, entonces ya estamos más o menos acostumbrados y tratamos de hacer el trabajo lo más Expedito que se expedito. Claro. Exacto. Así, para que la gente lo sepa, más o menos cuántas personas acuden al vacunatorio, así, al ojo, ¿no? Al ojo, la semana pasada, depende de semana a semana. Claro. La semana pasada no llegó tanta gente, entendiendo que los que venían por su cuarta dosis eran las recién personas, comenzando. sí, y eran personas adultos mayores, muy adultos mayores, que no eran tantos. Esta semana ha aumentado. Ponte tú, por ejemplo, diariamente estábamos poniendo como unas 90 Ya. en el día, y ahora en la mañana ya llevábamos más de 40 a la hora que yo me vine. Entonces, Claro, hemos... alrededor de las 10, Exacto. es un número importante. Exacto. Para ser día lunes. Para ser día claro. lunes. Y febrero, Claro. realmente la gente, algunos están de vacaciones, mucha gente está trabajando, Sí. pero es un número importante. Sí. Por eso la gente se tome con tiempo el hecho de ir a vacunarse. Exacto. Consideren más o menos media jornada entre los traslados y la espera. y todo. Nosotros siempre damos la sugerencia de que lo ideal es que lleguen más en las mañanas. Ya. A veces llegan justo al momento del cierre, se enojan con nosotros, pero es porque ya cerramos el vacunatorio, o porque si llegan justo en el momento del cierre, las vacunas, por ejemplo, de refuerzo, en la mayoría son Pfizer. Entonces Pfizer, como usted sabe, son multidosis. Entonces, Claro. si una persona llega a las 4 de la tarde, tenemos que esperar que lleguen otras 5 más para poder recién abrir el vial. Entonces, si llegan justo en el momento del cierre, puede ser que corran el riesgo de no poder vacunarse. O sea, no son individuales, para que la gente No entienda, son individuales. entiende ese Dependiendo punto. de la vacuna, de la marca, ¿no? Claro, dependiendo del Del- tipo de vacuna. Pero con Pfizer sí pasa que en el vial vienen 6 dosis. Son para 6 personas. En el, ¿cómo se llama? El Vial. ¿Y eso qué sería? El frasquito, donde vienen todas ya. las vacunas. En el frasquito En son cada para seis. frasquito, sí, son para 6 personas. Y si yo abro eso, tengo que esperar que se vayan las 6. Exacto. O si no, la vacuna ya el otro día. No, tendría que votarla si yo no la administro. Entonces, eso No. yo no puedo votar vacuna. No. Por nada. en el Claro, mundo. entonces a veces la gente se molesta, pero no es porque no lo queramos vacunar, sino es porque también tengo que preservar las dosis que voy a tener ahí sin poder administrar. Entonces, por eso la sugerencia, como para que no se topen con ese problema, es que vayan más temprano y no justo en el momento del cierre. Los tipos de vacuna que se están administrando, Pfizer y algún AstraZeneca. otro. AstraZeneca. Esas son las dos vacunas que se pueden colocar de refuerzo. Ya. La vacuna que también tenemos es Sinovac, pero Ya. esa Sinovac es para primeras, segundas dosis iniciales y también para el caso de los niños. Ya. Los niños mayores de 3 años, que también se puedan vacunar. Hago un llamado para que también lleven a sus niños. Que no tengan tanto temor algunos Claro, padres. claro. Aunque Es con Sinovac. Sí, es completamente entendible. Sí. Y recién lo comentábamos de que a veces se ven, en general, con toda la vacunación, que muchos niños mueren ansiosos, se asustan y eso podría desencadenar alguna desmayo, alguna Sí. otra cosa que pueda hacer. Pero en general las vacunas son muy seguras. Sí. Acá en nuestro vacunatorio, alguna eventualidad importante. Hemos tenido reacciones, pero Ya. más que nada reacciones locales, no reacciones tan graves, no hemos tenido shock anafiláctico. Ya. Esperemos que Toque madera. toco madera para que eso no suceda, pero no hemos tenido cosas más graves. Ya. Eso sí, las personas que tienen antecedentes de reacciones alérgicas graves, lo que sí hacemos la sugerencia de que sean inmunizados en el CEFAM, Ya. en caso de. No Ya. corremos el riesgo de... Sí, también me ha tocado el caso de algunos usuarios que yo he atendido que me han dicho que han necesitado la autorización médica para que lo hayan podido vacunar cuando tienen alguna enfermedad media compleja. Sí, sobre todo en las personas dar que tienen seguridad, algún ¿no? problema de alguna inmunosupresión. Claro. Lo ideal es que tengan Un la control. autorización del médico, que están en un buen estado como para recibir las vacunas. Claro. Es más que nada para asegurarnos de que estén bien. Y las personas que tienen problemas de coagulación.
Sí, ahí ellos no tienen que, sí, lo ideal que sea con algún certificado de que están con son portadores de alguna enfermedad de coagulación, cáncer en tratamiento, infarto, accidente cerebrovascular, y ahí ellos no se vacunan con AstraZeneca, se vacunan con Pfizer. Lo mismo que para las personas inmunodeprimidas. Muy bien, pues harta información en realidad. Exacto. El tema de las vacunas y uno tiende a marearse, así que si la gente que nos está escuchando y viendo se van como un poquito enredando, no se asusten, claro. Porque a nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Como hablábamos recién con Paulina, esto ha ido cambiando harto desde que partió hace 2 años, casi 3. Entonces la información va variando, pero ahí las redes sociales, guiarse por las redes sociales de nuestros spam Rinconada Los Andes en Facebook, o las redes ministeriales, Servicio de Salud Aconcagua o MinSal directamente, ahí va quedando un poquito más claro si es que alguien todavía está medio confundido con los tiempos en los que se está administrando. Pero para retomar un poco, hoy, ¿cierto?, partía la vacunación para la 4ª dosis, que sería la dosis de refuerzo. Sí. Para los mayores de 55 años y personas inmunodeprimidas. Exacto. Ahí son 2 fechas distintas. Ya. Son mayores de 55 años, población general, que su última dosis de refuerzo fue hasta el 29 de agosto. En el caso de que requiera 4ª dosis alguna persona que está inmunodeprimida, el calendario es distinto. Ya. Es hasta el 17 de octubre. Entonces ahí no correrían los 6 meses desde... Son menos. Claro, porque son menos casos y son puntuales. Sí. Esas personas que tienen ese tipo de inmunosupresión e indicación, vienen con una indicación médica. Tienen que venir con un certificado médico. Ya, que necesitan la dosis antes. Sí, de hecho en el calendario de las personas inmunodeprimidas es muy claro a qué persona sí le corresponde. Sí, lo leí, sí, está bien clarito. Es muy clarito. Y a veces esas letras chicas, que uno no las revisa, exacto, es importante revisarlo, porque a veces, para no pasar malos ratos, si no sale escrito ahí, lo más probable es que no me va a corresponder. Exactamente. O sea, la persona no es de mala voluntad, no es porque no quiera ponerle la exacto, la no le dosis. estamos negando la vacuna, es Claro, solo que nos tenemos que limitar a lo que sale en el calendario. Exactamente, como hablábamos, esto implica un montón de trabajo administrativo que no se ve cuando la gente le administra la dosis, ¿ya? Y ahí todo eso se revisa antes de... y me decía usted que también se está vacunando en este tiempo, lamentablemente, a personas que recién se están empezando con su esquema de vacunación. Sí. Y ahí es solamente acercarse, llevar el carnet, su carnet de identidad, y puede acceder a la vacuna. Hay personas que están también recién adquiriendo su 3ª dosis. ¿Ya? Y eso también es hasta el 17 de octubre. En el sentido de que su segunda dosis, su segunda dosis debió haber sido hasta el 17 de octubre para poder acceder a la 3ª dosis. No sé si me expliqué. Sí, le entendí. Hay que ahí, las neuronas tienen funcionado un poco, pero la persona que ya... Aquí también hay que llamar mucho a la responsabilidad individual. Sí. Entonces yo también tengo que tener más o menos claro, tener mi carnet o revisar la página del Yo Me Vacuno, donde está ahí escrito el día que me correspondió, pero claro, a veces las fechas se van a ir superponiendo. Sí. Entonces yo voy a revisar, oye, pero ahora están en la 4ª dosis, pero no, pues se está vacunando a los de hasta la 3ª dosis. Entonces, que estaban ahí los pendientes. Que están, claro, iniciaron desde octubre, me dijo, le está correspondiendo su dosis. Y exacto. Eso dice ser más o menos cuánto de octubre a la fecha, cuántos meses son. Los pepitos, bueno para los números. No, sí, mira, si lo más fácil ahora sale, como explicó ella, contar los 6 meses de tu última vacuna y ahí no te complicáis la vida. Sabéis que tenéis que 6 meses más ir y... Porque claro, a nosotros nos pasa que hay mucha gente que empezó a solicitar la vacuna primera o segunda dosis más que nada por el tema del pase de movilidad. Entonces se vacunan y al tiro nos dicen ya, ¿y cuándo me toca la 3ª dosis? Claro, hay que esperar unos meses. ¿Cuándo vuelvo? Y ahí uno le dice 6 meses. 6 meses, y es lo más fácil. Cuente 6 meses. Claro, y lo estás preocupado y a la vez psicológicamente también te alivia, porque estás ahí con una preocupación, ¿cuándo me toca? Ya, viste tu número, tu carnet, tu fecha, en 6 meses más,
Yo me la puse en diciembre la tercera, entonces la cuarta me viene tocando por ahí por mayo, junio. Exactamente. Entonces ya sé que en mayo, junio me entro a preocupar de ver y qué día, ¿no? la otra pregunta que nos hacen mucho también allá es que están personas rezagadas que están recién con su primera, segunda dosis, me dicen, pero es que me están pidiendo la tercera, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí hay que esperar el tiempo que nosotros decimos, que son los 6 meses. Los calendarios o los esquemas personales no se adelantan. Buena pregunta. Hay personal, pongo el ejemplo, trabajo en educación, y hay colegios que están pidiendo ya van a entrar al colegio la cuarta dosis, aunque no tengan los 6 meses. Por ejemplo, que en ese sentido, el personal que está... Es que no le podríamos exigir a esa persona que se coloque una cuarta dosis si todavía por calendario no le corresponde. Claro. No, si el establecimiento lo exige, por ejemplo. Es que no le puede exigir el establecimiento si todavía no le corresponde por calendario. Perfecto. Porque nosotros allá no podemos adelantar o colocar una vacuna que no esté dentro del calendario. Entonces, por más que el empleador le esté exigiendo, no se lo podrían exigir porque todavía no pasa el tiempo que la persona necesita para colocarse su vacuna. Consecuencia, lo único que manda aquí son los 6 meses de su última vacuna en adelante. 6 nada meses. más. 6 meses. Es el esquema individual. Además que también tiene un sentido el que hayan 6 meses de diferencia, porque si no nos ponemos las 4 dosis de una y sería. Pero es el sentido de que el periodo de los anticuerpos que nos proporcionan las vacunas está comprobado en más o menos en cuántos meses ya empiezan a bajar esa cantidad de anticuerpos. Entonces, si no han pasado 6 meses, tienes que quedarte tranquilo, porque todavía tienes las defensas necesarias como para enfrentarte a la enfermedad. Perfecto. ¿Ya? Ese es el sentido de la vacuna. Para enfrentar la enfermedad, no es que no me va a dar. Exactamente. O sea, para pocas palabras, no la quita, para que la gente se no me voy a vacunar, así no me va a dar igual. Lo más probable es que mi cuerpo va a estar más preparado para recibir el COVID y no tenga que quizá ojalá llegar al hospital. Exactamente. ¿Por qué se ha visto una gran demanda de niños que afecta más en los hospitales? ¿Cómo? Los niños, ¿por qué afecta tanto a los niños esta variante? Más que la variante, es porque han aumentado exponencialmente los casos. Hay una mayor movilidad del flujo de personas y los menores de 3 años no tienen la vacuna. Entonces se van a enfermar. Y claro, se van a enfermar. Entonces es un tema hasta numérico. Si yo aumento la cantidad de casos en niños, la proporción de esos niños que van a complicarse también va a aumentar. Claro. Eso se ve también si hacemos un balance, por ejemplo, que están ustedes profesionales de salud, tiremos el año pasado, de que empezamos la pandemia aquí en Rinconada. Nunca había visto, a mí que me toca en la parte de comunicaciones, ver diariamente 29, 25, 30 casos en Rinconada. O sea, es preocupante. Sí. Hemos subido después por lo mismo, por lo de la variante, que es muy ofensiva. Es una mezcla de muchas cosas. Han pasado varias cosas. Desde que se le ha perdido el temor a tomar medidas preventivas, a que incluso esta variante es más contagiosa. La comunicación de riesgo ha fallado a nivel de gobierno en realidad. Como hablábamos al principio, quizás la gente le ha bajado un poco el perfil a la enfermedad, pero claro, ahora el atochamiento va a ser mayor porque hay más gente enferma. Quizás no tan grave en algunos casos, pero sí algunos se van a complicar. Si antes yo tenía diario 5.000, que es un número elevado, de esos 5.000 no alcanzaba a cubrir tanto número de camas, pero ahora si son 50.000 ya el número de camas de por sí se va a topar, que son más enfermos. O sea, llamar a la responsabilidad a la gente también. Pues, sí, pues de todo. Seguir con las medidas preventivas, no relajarse, ver el tema de los aforos. Después en el segundo bloque vamos a revisar, cuando ya Paulina tenga que volver nuevamente, vamos a revisar qué es lo que dice la fase 2 del tema de la movilidad, ¿ya? Porque también varió. Hay gente que todavía cree que en fase 2 existen las cuarentenas y no puede salir de la casa y no, entonces eso también ha jugado un poquito en contra. Y lo otro que ha jugado en contra es las medidas de que se perdió la trazabilidad. En realidad ya no hay contacto estrecho, está la alerta COVID.
Entonces, también ha cambiado. ese también ha sido un problema, porque sí, antes los contactos estrechos por lo menos había un monitoreo, se resguardaban, pero ahora ese contacto estrecho ya no existe. Uno sigue movilizándose y en caso de que tenga síntomas, ahí uno recién... Que vaya, claro, y que se tome. Ya, y de los síntomas, te encontraron positivo. ¿Cuántos días después ya haga su 7. Y ahí puede hacer tu vida normal, ¿no? Sí. O tiene que hacerse un PCR antes de... No. La vida normal nomás. 7 días. Después de 7 días, salvo de que siga con síntomas, pero ahí va a depender de la evaluación médica. Y si yo no- puedo seguir enfermo con otra cosa. Y si la persona no se evalúa. Porque hay mucha gente, me dieron 7 días y sale igual nomás. Sí, hay sí. Entonces Porque ahí va a haber el llamado. Usted sabe que hay individual. de todo en el camino del Señor. Entonces la gente hoy en De día... hecho, ¿en cuántos casos estamos ahora? Acá, ¿En general? en general, 50.000 diarios. Ya, estamos claros que no son 50.000, No, son mucho más, más. son muchos más, Claro. porque hay mucha gente que no consulta. Claro. O mucha gente, yo escuchaba también hoy día del colegio médico que decían que se realizaban el test de antígeno en la casa, lo iban a comprar en la farmacia, pero eso no se informa a nadie. Entonces, claro, yo puedo tomármelo, como no me lo puedo tomar y puedo andar dando vueltas, ¿no? Entonces, la trazabilidad ha sido escasa. Y eso es porque ha ido cambiando lo conversábamos desde hace 2 años ahora, ha variado el tema de la trazabilidad, los temas del contacto estrecho, ahora es alerta COVID. Exactamente. Claro, entonces también se ha visto atochado la toma de la búsqueda activa en todos lados, no tan solo acá. Se entregan algunos, entregan como cupos para Claro. que ciertas personas lo puedan recibir, pero lo ideal es que hace un tiempo atrás la gente que consulta era menos, la cobertura era mayor, pero ahora hay mucha gente la consulta y lamentablemente no da abasto. No da abasto. ¿Cuándo se considera sintomático una persona? Presentar 2 síntomas. Tiene que presentar 2 síntomas respiratorios. ¿Ya? A menos que sea fiebre, o pérdida del olfato, o pérdida del gusto. Ya si tiene uno de esos 3, Ya estoy como casi que un COVID 99%. ahí ya tiene que sí o sí tomarse el examen. Sí, porque hay personas que no sienten nada de repente y Claro. se hacen el test y... Ahí todavía existe el tema de los Y pacientes no asintomáticos. menospreciar los síntomas, porque hay lo más común en estos momentos es el dolor de garganta, la congestión, y me duele levemente la garganta, dicen. Y eso como uno lo va a asociar a cualquier cosa. Claro. Y nos ha pasado. Y dicen, no creo, ya, igual me lo voy a hacer. Tengo un Y era poquito de- COVID positivo. Claro. Pues uno es mi alergia, Claro. la gente le baja el perfil. Pero hay casos que están enfermos la garganta, el doctor se la examina, está rojísima, más no puede tragar y sale Exacto. sale negativo. Sale el PCR negativo y el antígeno. Porque muchos hay virus. circulando. Exacto. Entonces, eso siempre han circulado. En realidad. Lo que pasa- en un momento hubo muy poco circulación de los otros virus respiratorios y eso tenía que ver mucho con la movilidad. ¿No? Como la gente estaba en cuarentena, estaba en las casas, No había estaban los colegios. estaban cerrados. La gente se lavaba mucho las manos, las mascarillas, bajó mucho los típicos virus sincicial. Influenza. Influenza. De que hecho, el son los primer típicos año de pandemia lo invierno. que nos salvó fue eso. Sí. Porque lo único que estaba circulando Era COVID. en 2020 fue COVID. Si nos hubiera agarrado COVID e influenza sincicial con los niños, Hubiésemos estado como otros países donde los casos estaban muy disparados. Entonces ahora, claro, ya la gente se está moviendo, los colegios funcionan, las vacunas funcionan, los jardines funcionan, y los virus respiratorios habituales Pero funcionan. es seguro. Están también, pues, entonces, ¿Es seguro para los niños volver a clase? Sí. No, hablando en serio. Entre comillas, sí. Entre comillas, ese es lo Entre importante. comillas, porque también hay que respetar el tema de los aforos. Por eso después ahí revisemos O sea, por eso el los llamado pasos a también paso. es a la vacunación, para que de cierta manera haya un grado de tranquilidad en que Claro. si el niño está con su esquema completo, si es que llega a tener COVID no le va a dar Va a ser algo tan grave. severo. Pero Pero ahora también no- se entiende la necesidad de volver a clase debido a los problemas que se han visto en el tema educacional de los niños con 2 años de pandemia y de retraso en realidad. Sí, pues hay que volver de a poco a la normalidad, pero seguir las medidas preventivas. Exacto. Usar mascarilla, lavado de manos frecuente, evitar estar en lugares cerrados, respetar los aforos.
De verdad, las medidas preventivas como son, quizás las mira la gente a huevo, el tema de uso de la mascarilla correctamente, no debajo de la nariz, no acá en la pera, sino usar la mascarilla, sobre todo si estoy en una sala, en una pieza con otras personas. Lavado de manos, de verdad que ayuda a prevenir la infección. Sí, porque al principio andábamos todos con el spray en la manito y la topamos. Exacto. Ahora nada, pues. Usted sale y mira y todo sin mascarilla. De hecho, nosotros lo vivimos también en el CEFAM. Era el primer, segundo año de pandemia, los contagios dentro del CEFAM fueron bajos, y es porque en realidad se respetaban las medidas en cuanto a las medidas de protección y el lavado de manos. Porque hay espacios en los que son de más riesgo, que uno se baja la mascarilla, que es como para almorzar, que es para comer, tomarse un café. Pero ahí donde uno tiene que en realidad ponerse la mascarilla o ponerse lejos, no estar tan cerca. Pero cuando uno se relaja. El problema es que hoy en día no sabemos quién está contagiado. Exacto. No sabemos. Porque te puedo ver muy bien o mira la persona cómo está, pero anda con el contagio porque no tiene síntomas, o tiene uno o dos síntomas que dice uno, mi alergia, como decía esto. Claro. No le da la importancia necesaria a lo que. Y ahí lo único que nos queda es que cada uno individualmente nos se cuide. No sé si la otra persona está enferma, pero yo si me cuido, lo más probable es que la probabilidad de contagiarse sea menor. Por ahí va un poco ahora el tema del manejo. Pero es muy explosivo esta variante. O sea, me refiero al sentido de... o es por el poco cuidado. Sí, en realidad yo sé que ha sido una mezcla de muchas cosas. Las medidas se relajaron. Y no tan solo acá en Chile. No, estamos hablando de algo... Sí, claro. Hay mucha más movilidad. Y también se entiende que Omicron, por ejemplo, si usted se contagia, puede contagiar a 10 personas más. Entonces ese es como el rango de la tasa de contagio que tiene esta variante. Entonces, si sumamos todo, es una acumulación de factores que hacen que las cosas estén como estén en estos momentos. ¿El contagio es respiratorio solamente? Porque recuerda hace un año atrás el doctor Altázar decía que entraba por la vista, por los oídos, por contacto. Por las mucosas. Gotitas, o sea, la gotita. Exacto. Si yo estoy aquí hablando, llegase a estornudar, lo más probable es que esas gotitas viajen por el aire y esas gotitas pueden ingresar por las mucosas. Sí, pues llegaría por el extremo a andar con lentes y orejeras, pues, o sea, por eso usan el protector. Claro, cuando hay aerosol, no sé, pues si le va a tomar la muestra a una persona para estornudar, yo me tengo que proteger. O si yo me pasé, por ejemplo, las manos por la nariz y después tomé algo y la otra persona lo tomó. Y después si ya perfecto. O sea, por la piel y contacto es poco probable, pero sí con las mucosas y con la vía respiratoria sí va a ser el contacto. Claro, no es que yo toque algo y porque lo toqué me voy a contagiar, pero yo lo toqué y uno generalmente se pasa las manos por los ojos, se vuelve a pasar las manos por la nariz, y así es como uno también se contagia. Claro, y eso es lo que pasa mucho en los otros virus. Por eso en los colegios, como no estaba en la circulación de los niños, claro, había pocos virus de todo en general, pero ahora ya se ha vuelto como a lo normal de las enfermedades habituales que no están circulando. Es que ese es el problema, que la gente lo tomó como un resfrío más. O sea, me va a dar, y quedo en la casa. Y muchos no se toman la cuarentena. Porque llegan denuncias, llegan hasta fotos de decir, mira, lo mandaron con COVID para la casa y anda trabajando. Y ahí es donde se ha perdido la trazabilidad. Lo más probable es que hace un año no pasaba tanto eso, porque claro, se notificaba el caso, se hacía el estudio, se llamaba y todo. Se denunciaba el caso de que no cumpliera la cuarentena, pero ahora es mucho más difícil. Por eso el llamado también a la conciencia. Y bueno, si tú no quieres creer en la enfermedad, bueno, no creas, pero eso repercute. La persona en el resto. Que no cree porque es ciega. No, es que todavía hay gente que no cree. A esta altura, aunque no lo crea don Pepito, hay gente que todavía no le toma el peso a la situación. Pensando en lo colectivo. Pero pensando en lo colectivo, bueno, si tú no quieres creer, no creas, pero también piensa en el resto, no pongas en riesgo al resto por tus creencias. Claro. Entonces el tema de la vacunación que se ha llevado de la mano con el tema del pase de movilidad, igual ha incentivado a que a personas que estaban reticentes a vacunarse vayan y han tomado conciencia en realidad de que sí es mejor.
Y también uno de repente escucha o lee noticias de otros países de muchos antivacunas a nivel mundial y le ha dado fuerte o incluso han fallecido. Varios han fallecido. Y sí. después ellos mismos como que llaman, en realidad sí. Debe haberme vacunado y lo más probable es que el riesgo hubiese sido menor. Perfecto. Por ahí va el tema de la vacunación. Pero ahora para ir resumiendo y agradecerle a Paulina que sabemos que tiene harto trabajo allá en el vacunatorio, que se haya dado el tiempo de venir aquí a explicarnos un poquito, a dejarnos un poco claro el tema de la vacunación, pero la información de esta semana es que ha comenzado la 4ª dosis de refuerzo, ¿cierto? Para los mayores de 55 años. Exactamente, Que mayores de tuvieron 55. la última vacuna el 29 de agosto. Exacto. Hace 6 meses. ¿Ya? Y los otros son los grupos que son inmunodeprimidos, pero tienen ciertas ahí restricciones. Y ahí tienen como otro calendario, por decirlo así, pero ahí en la página, si les queda duda. Sí. Y es hasta el 17 de octubre en Hasta las el- personas claro. inmunodeprimidas y hasta el 17 de octubre también en las terceras dosis que estaban pendientes por ahí. Los horarios de 9 a 4, de lunes a jueves. Y los el día viernes- de 9 a 3, horario continuado. Exacto. Llegar con tiempo, considerar que me va a demorar un poquito, Sí. hay un trabajo administrativo. Paulina nos explicó que en realidad si yo abro cierta vacuna no es individual alguna, sino que se tiene que inocular a 6 personas, entonces Exacto. tengo que eso también se va calculando todo eso. Entonces, Exacto. eso a veces un poquito más, el proceso un poquito más engorroso. Ya no es tan solo llegar y poner el brazo, sino que para atrás hay que pensar que hay otro trabajo para que le puedan poner esa vacuna. Y que también las personas quedan en observación por 20 minutos. También tomar ese tiempo. Entonces, si está apurado, tiene que considerar también el tiempo. Voy a llegar, me van a administrar la vacuna y tengo que esperar además 20 minutos. Y lo otro es que las vacunas de por sí también generan alguna respuesta. A todos nos ha pasado. Sí. Para no asustarse, que da dolor en el brazo, Sí, lo más es común, con dolor de Pfizer, cabeza. que es como la vacuna que más estamos administrando en estos momentos, genera bastante dolor en el bracito. Varias Para molestias. considerarlo y no Sí. asustarse, lo más probable es que sea de lo mismo, un par de días y algún paño caliente o algún analgésico, lo más probable es que va a ser más llevadero. Exactamente. Bueno, muy bien, pues, Pauli, muchas gracias. De nada. Un gusto haberla visto. Sí, Hace rato que no la igualmente. veía. Que no conversamos tanto. No, es que en realidad, bueno, después iba a conversar ahí. Voy a llorar un poco. Donde todo lo que me ha tocado dar vueltas por todos lados. Donde yo he estado, ahora no va a llorar. Pero sí, también voy a hablar un poquito después, en el segundo bloque, sobre el tema de rehabilitación. Donde hemos estado, ahora hemos tenido que mover harto, ¿cierto? Ahora estoy en otra sede. Pero a todos nos ha tocado duro. Entonces a la gente llamarle que se vayan a vacunar, por favor, porque a veces no es tan solo lo individual, sino que lo colectivo repercute en todos. Exactamente. Desde personal de la salud hasta los trabajadores en todos lados, ya que esa decisión de ir a vacunarse o no, ya está bien comprobado que en realidad no tengo 5G, no me van a poner un Claro. chip ni nada. No se me va a pegar ningún... Claro, no es un invento tampoco. Claro, no es nada de esos mitos que circulan. Ya después de 2 años ya se han ido derrumbando solitos. Así que la gente acuda a vacunarse, es bastante seguro. Los horarios están ahí en el vacunatorio, en la sede del Club Torino, al lado de la piscina. Al lado de la piscina. Más fácil. ¿Ya? Muchas gracias, vos, Pauli. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, Pepe, y de ahí al segundo bloque vamos a hablar sobre los pases de movilidad. She's just 16 years old.
Estamos de regreso acá en Salud al Día Rinconada, el espacio de salud de nuestros spam, de nuestra queridísima comuna de Rinconada de los Andes. Y nos acompañó recién nuestra enfermera Paulina Olivares, quien está a cargo del vacunatorio, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la campaña de vacunación del COVID, y nos explicó, nos quedó bien claro, ¿cierto?, que se está haciendo la campaña de la cuarta dosis. En eso están ahora, más los otros grupos que corresponden de acuerdo al calendario. Pero el hito importante era que partió la cuarta dosis de refuerzo, ¿ya? Si tengo dudas, don Pepito, y la gente que nos está escuchando y viendo, puedo revisar la página del CESFAM en el Facebook, ¿ya? CESFAM Rinconada de los Andes. Ahí está la información de los grupos que correspondan, los horarios y todo, ya, las páginas oficiales del Ministerio de Salud y la página de salud del servicio de Aconcagua, ¿cierto? También está la información. Como decía Paulina, son órdenes que son ministeriales, entonces el calendario se respeta en todo el territorio. Y lo que le mencionaba a don Pepe, que vamos a conversar ahora, es que como esto todo ha ido cambiando. Yo pensaba que era trasandino. No, vamos a dejar para el final. El VIP. Voy a sacarla aquí, claro, la camiseta de trasandino, a los hinchas trasandinos después. Son buenas noticias. De hecho, están entrenando por acá cerca. Acuérdese que estamos saliendo a todo el mundo con el estreno. Vamos, grande, trasandino de los Andes. Hemos estado de moda. Y vamos a comentar un poco, pero también tiene que ver con relación con lo que ha pasado con las actividades deportivas, que también se han visto afectadas también con el tema del COVID. El plan paso a paso, que también ha ido variando desde que se inició hace ya casi 3 años, cambió desde que se bajó el estado de excepción constitucional, donde se limitaba, ¿cierto?, la movilidad de las personas. Cuando ya se acabó ese estado, el pase también cambió. Entonces lo más importante es que ahora no existen las cuarentenas. Pero ¿usted piensa que se cometió un error? ¿Está a favor o en contra de eso? ¿En opinión personal? En opinión personal. Al ver cómo estamos ahora. Sí, o sea, igual influye, pero como lo conversamos, tampoco podemos mantenernos así durante todo el tiempo. Sí está bien cuando ya los casos se disparan, y quizás sea una medida que... Son medidas extraordinarias cuando son sucesos extraordinarios. Entonces había que restringir la movilidad en su tiempo. Quizás ahora se apuró mucho, yo creo, el tema de dar mucha libertad. Bueno, el año pasado nos pasó algo similar, pero no sé si usted se acuerda, en el tiempo de vacaciones. Correcto. Fue que se hizo el pase que era como de vacaciones, ¿se acuerda? Que era un permiso especial que se daba. Pase verde. Claro, eso. Y pasaron 2 meses, marzo, ¡pum!, disparó otra vez. Y ahora más o menos fue similar, pues se acabó esto en octubre, noviembre, diciembre, por ahí. Ya han pasado 2 meses. Yo creo que así los vamos a ir. Se disparó, lo más probable. Así los vamos a ir. Claro, y eso hay que tener en cuenta que no es tan solo acá, sino que a nivel de todo el mundo y a nivel de la región de Sudamérica también. Ya, incluso aquí nosotros no estamos tan mal como los países vecinos. Argentina, Brasil, terrible. Claro. Ya, incluso eran más de 100.000 diarios los casos. Entonces eso ya de que se vayan saturando los servicios de salud, aumente el uso de las camas críticas, quizás no porque la enfermedad de por sí sea más grave, sino que son muchos casos que, al ser muchos casos, algunos los va a afectar más que otros, y por eso se va a saturar. ¿Ya? Pero sí ha influido la movilidad de las personas, por eso hay que recordar y nuevamente reafirmar que el cuidado tiene que partir de lo personal pensando en lo colectivo. Yo me tengo que cuidar primero para cuidar a las otras personas. En todas las casas, como tenemos contacto con adultos mayores. Si yo me cuido, te cuido. Eso dice ser. Entonces, para revisar la etapa 2, que es donde nos encontramos nosotros ahora, que es la fase 2 del paso a paso, es transición. Y que no es la misma de la otra. No es la misma de la anterior, pues entonces mucha gente todavía se quedó con eso, de que le limitaban. ¿Se acuerda que antes era que los fines de semana no había movilidad? Ahora no, en ningún caso hay restricción del movimiento, sino que los aforos es lo que ha cambiado. Entonces, por ejemplo, así no lo vamos a mencionar punto por uno, pero sí los que nos afectan a la gran mayoría,
salas, cunas y jardines infantiles, apertura obligatoria. Eso es importante. Educación superior, acá no tenemos, ¿cierto? Reuniones en residencias particulares, máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen pase de movilidad. Ahora, yo veo esa medida y le pregunto a usted, don Pepe, ¿usted se cumplirá o no se cumplirá? ¿Usted le ha pedido a alguien? ¿Quieres que te responda? ¿Le ha pedido a alguien en su casa cuando llega, oye, traes tu pase de movilidad? Poco probable que pase, ¿cierto? Entonces todas esas cositas ahí van jugando en contra. Es que ahí es donde yo discrepo. Porque léeme el punto, el último que me leíste. Reunión en residencias particulares, máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen paso de movilidad. Ya. Y si abrimos el colegio en una sala donde hay 40 niños. Vamos a volver. Espérense. Vamos a seguir avanzando. Si sí. Más adelante viene eso. Estamos revisando lo que. Pero que es contraproducente, ¿me entendió? ¿No? Si usted no, está bien, pues. Si es importante que cada persona emita su opinión. Porque aquí nosotros estamos leyendo lo que es a nivel ministerial. Estas son las directrices que nos mandan. Y claro, yo voy ahí a si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero lo más importante es que le informemos a la comunidad de que existe el paso a paso todavía. Por ejemplo, aquí mire, más o menos eso que usted me dice, quizás tiene que ver con actividades sin interacción entre asistentes. Mire, de deportiva ya enredado. ¿Ya? Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas, se tiene que calcular lugar abierto el 30% del aforo del total definido. Máximo 100 personas con pase de movilidad. Si hay un asistente sin pase de movilidad, el aforo se va a reducir a la mitad. Entonces son medidas que, claro, están hechas, pero son difíciles de llevar a cabo. En un lugar cerrado, solo permitido si los asistentes tienen todos el pase de movilidad, un 20% del aforo y máximo 50 personas. Prohibido el consumo de alimentos. Eso es cuando estoy, no sé, por un cine, en un lugar cerrado. Debe pasar y lo que se busca, dice, se debe tener una ubicación fija durante la actividad a 1 metro de distancia entre los participantes. ¿Ah? Ejemplos, seminarios, ritos religiosos, cines, teatros, circos, etc. Otro que se ha visto restringido y que quizá a veces permite porque es al aire libre, actividad física y deporte. En un lugar abierto, máximo 10 personas. En un lugar cerrado, máximo 5 personas y solo si todas tienen el pase de movilidad. O sea, también ha pasado. Un partido de fútbol ya, según el paso 2, no se podría desarrollar. Yo leo lo que dice ahí. Un partido de fútbol son 11 por 11. Si no tengo banca, ya son 22. Pues aquí estamos hablando de que el máximo son 10 personas. ¿En qué tipo eso en qué va? ¿En qué fase? ¿La 2? ¿Fase 2? Estamos leyendo en fase 2, que sería transición, que es la que nosotros nos encontramos. Rinconada está en fase 2. Fase 2. Para que vean que no leo noticias, yo no tenía idea. Ahora sí que... Fase 2 y fase 3, que son las típicas que estamos. Vamos a ir viendo el paso 3. Fase 3. Fase 3. Lugar abierto. Entonces todo lo que ha variado. Lo más importante, don Pepe, es que de acuerdo a esto que va cambiando según cuando sale el ministro y da su cuenta diaria de los casos, se va variando de acuerdo a la cantidad de casos, cantidad de la población, se hacen un cálculo de acuerdo a cuántas personas son las que están enfermas, ¿cierto? La positividad de los exámenes que se realizan y todo eso. Y eso va variando generalmente por semana o cada 2 semanas, que es lo que va a durar el paso de fase. Vámonos a la fase 3. Lo que decía recién, algunos están permitidos, pero aquí lo único que cambia es el aforo de los lugares. Entre la fase 2, ¿se acuerda que hablábamos de que la actividad física y deporte estaba limitada solamente a 10 personas? Correcto. En la fase 3, el máximo aumenta a 100 a 200 personas. O sea, un número importante igual. Nosotros estamos en fase 3, perdón, yo me equivoqué. Acá en Rinconada, en Los Andes estamos en fase 2. Yo vivo en Los Andes, por eso me quedé con el caso de Los Andes. Ya me he entrado a preocupar. No, estamos en fase 3. ¿Ya? Entonces igual va a variar, pues si
de fase 2 a fase 3 es como 90 personas más, 190 personas más. Pero vamos a llegar a la 2 igual, sí. Es un hecho. Lo más probable es Pepe, no lo quería decir, pero esperemos que no, pero todo apunta a que sí. Pero en general, para que la gente le quede claro, el tema del paso a paso, ahora no se restringe la movilidad, no existen las cuarentenas, ni que estemos en fase 1. ¿Ya? Solamente lo que se restringe es el aforo, ¿ya? Desde un negocio o hasta un lugar cerrado. ¿Debieran seguir las cuarentenas? Según mi opinión personal, sí. Sí, pero con ciertas salvedades. Quizás ya el toque de queda, por ejemplo, que era nocturno, quizás tampoco se respetaba en algunos lados. Es que en la noche todos, de por sí todos están en su casa, pues entonces es innecesario. Eso hay que ver, pero habría que limitar cuando ya veamos que los casos aumenten. Es difícil en un tema probabilístico ser tan certero y decir llegamos al pic de los contagios, porque en realidad es que estamos llegando al pic hace como 3 semanas ya. Eso mismo le iba a decir. Estamos llegando al pic y el otro día al pic y llegamos al pic de nuevo y digamos. Entonces no se sabe y como hablábamos antes con Paulina, mucha gente se hablan de 50.000 casos diarios, pero muchos de esos 50.000 algunos no se han testeado, entonces hay gente que está circulando aquí o en otros lados que no han alcanzado por ABC motivo, pero no se sabe si en realidad están contados dentro de esos 50.000. Entonces lo más probable es que los casos hayan aumentado mucho, en este caso todo influye. Sí, para casos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias. Difícil eso sí que se vuelva, yo creo, a cuarentena. Usted sabe que a veces te influyen muchas otras cosas, factores, no tan solo el que el Ministerio de Salud diga así, sino que eso lo conversan los ministerios, el gubernamental, distintos estamentos y todo. Todo tiene un desgaste social también y económico, el tema de generar una cuarentena. Ya no existe tampoco lo que era el apoyo económico hasta el año pasado del IFE y todo eso. Entonces la gente tiene que trabajar. Ya. Entonces todo eso va de la mano para tomar medidas que son más severas en realidad la movilidad. Pero lo único que nos queda y que es lo que nosotros estamos acá, que es como promoción de la salud, es seguir promocionando el autocuidado, el uso de la mascarilla, el limitar los aforos en las casas, en los lugares cerrados, lavado de manos constante, ¿cierto? Siempre estar con la mascarilla. Yo creo que la mascarilla es como la clave en realidad. Si yo ocupo mi mascarilla, usarla bien, no usarla en la pera, ni que la nariz no se cubra. Después desechar las mascarillas también, tratar de ocupar las mascarillas quirúrgicas. Ahora el acceso ya no es como fue al principio, que no habían. Pero la especial es la 95, la KN95, que es la que tengo yo en este caso, claro, esa dura más, ¿no? Más que las quirúrgicas tienen como su cierto tiempo de uso y después hay que desecharla porque se van humedeciendo cuando uno va hablando. Entonces cuando se humedece algo, por ejemplo un pañito, si yo lo humedezco, la filtración es menor a que si está ahí bien. Entonces por eso hay que cambiarlo, se va ensuciando por fuera y hay que cambiar todo. Pero medidas preventivas ya las conocemos, mantenerlas, ir a vacunarse cuando corresponda, respetar el tiempo de las vacunas, ¿cierto? Cálculo fácil que aprendimos hoy día, 6 meses. 6 meses y nada más, no hay que complicarse más. No hay que Veo mi fecha, la última vacuna, y de ahí calculo 6 meses y de ahí voy a preguntar. Claro, eso. Y por último reviso, ahora me toca. Esta fecha, porque claro, ir a ver, me ha tocado, sobre todo muchos adultos mayores, que pasa de que van por si acaso. Sí. Y hay que devolverlo. Claro, tienen que volver y después salen ahí que tuvieron un mal rato, pero porque no les corresponde. Claro, pero es porque en realidad está todo normado. Entonces el trabajo administrativo es importante igual, porque son muchas dosis, son distintos tipos de vacunas y no todos tenemos el mismo calendario, entonces hay que hacer todo ese registro se tiene que llevar bien para que no se ocurran fallos, o los fallos sean los mínimos. Ahora me quedé con lo más fácil y sencillo. 6 meses. 6 meses y ahí me toca la quinta vacuna. 1 minuto para el mediodía, Marquito. Impegue. Oiga, ya terminando el trasandino, que en ese ya, el minuto del TRA. Todo ha pasado buenas cosas con Trasandino. Usted que también es hincha, sí, aquí hay hartos hinchas de Trasandino. Sí. He tenido la posibilidad de conversar con muchos y van apareciendo de a poquito. Están ocultos, pero están.
Sí, pues la llegada del mandamás nuevo, Harold McNichol, ha implicado de que haya harta cobertura en los niveles a nivel nacional, ¿cierto? Se subió a segunda división profesional, que lamentablemente es como una tercera división, pero ahora profesional. Entonces eso implica... Sí, pero ese es un paso de subir después sí, a la pues, primera vez, ¿no? Exactamente. Sí, estamos ahí a punto de la primera vez. Me estoy imaginando el duelo con San Felipe, clásico. Eso es lo que todos quieren. Clásico. Que sé cuánto, que no se da unos 30 años más o menos. Aproximadamente. Sí, pues, pero lo más importante también es que se ven otras cosas. Por ejemplo, las series menores se retoman, aparecen los cadetes, ahora hay fútbol femenino. Anduvieron entrenando por Bucalemu, creo, el fin de semana. Sí, hay un trabajo mancomunado. Entonces, bien claro, hecho. Lo que ha buscado esta nueva directriz es que Trasandino sea algo provincial. Entonces se ha integrado San Esteban, Calle Larga, me imagino que Rinconada, bueno, hay un sector de Bucalemu que uno lo toma más como de Rinconada, en realidad San Felipe. Entonces el equipo se ha ido moviendo y eso hace que aparezca el nuevo hincha. Que están, y los que están ocultos ahí como Pepe que salieron va a aparecer de nuevo. Sí. Muy lindo. Oiga, a ver, un gusto estar de nuevo acá. Entregando información, es importante que la mantenerse al día con salud. Claro, es importante conocer, las cosas han cambiado, a nosotros también nos ha sido difícil ir adaptándose sobre la carrera. Claro, yo le mencionaba ahí antes de que a mí en particular mi espacio físico me ha tocado estar en una sede, en la Villa Las Flores, ahora estoy en la sede de la Villa Los Jardines. Entonces todo eso ha cambiado, no tan solo yo, sino que otros profesionales, porque los aforos no nos dan. ¿Ya? Entonces a todos nos hemos visto así, entre uno y otro caso, un poquito más, un poquito menos, tocados por el COVID. Sí. Pero lo importante es que afectado es la palabra. Nos cuidemos todos. Se afecta a la larga porque es un problema psicológico también. Cansancio, a todos. Sí. Entonces que la gente, nuevamente el llamado al autocuidado personal, pensando también en lo colectivo. Si yo me cuido, lo más probable es que proteja a los que viven cerca a mí, a las personas que yo quiero, y a las otras personas con los que trabajo. Bueno, Marquito. Ya, pues, Pepe, estaremos acá. Pues. Le deseo que tenga una excelente semana, por supuesto. Gracias, feliz día de la amistad. Muchas gracias. No le puedo decir del amor porque sonaría raro. Pero muchas gracias, Pepe. Se agradece. Muy bien, que tenga un excelente día. Muchas gracias a la radio por el espacio. Y nos encontramos nuevamente el lunes en otra edición más de Salud al Día Rinconada. Que tenga una excelente semana. Muchas gracias.